10 de la mañana con 19 minutos y seguimos platicando el día de hoy con la doctora María Elena González, médica especialista en neurocirugía, sobre la hernia de disco. Y bueno, la columna vertebral está formada por 26 huesos, llamados vértebras, y entre estas hay discos blandos rellenos de una sustancia gelatinosa. Estos discos, su función es amortiguar a las vértebras y mantenerlas en su lugar. De tal suerte que una hernia de disco es un disco precisamente que se desplaza fuera de su lugar o se rompe, y si ejerce presión sobre un nervio puede causar dolor de espalda, ¿sí? O lo que también podemos llamar ciática, ¿no? La famosa ciática. Así es. ¿Cuáles vendrían a ser los síntomas, doctora, de una hernia de disco? Bien, la principal molestia de los pacientes con una hernia de disco es el dolor. Y dependiendo de la localización de la hernia de disco, ya sea en el cuello o en la espalda baja, que son los sitios más comunes, es donde el paciente va a presentar el dolor. Puede tener dolor localizado en esa zona, cervical o lumbar, o este dolor puede estar irradiado, esto es que se va o que corre, como lo describe el paciente, por todo lo largo de la extremidad superior o por todo lo largo de la extremidad inferior. Lo que explicaba hace unos minutos, que característicamente el paciente dice que tiene un dolor intenso, como un calambre, como un toque eléctrico, que le corre por la cara posterior de toda la extremidad inferior, y es lo que ellos llaman ciática, un dolor de ciático, que está causado por la compresión de la raíz nerviosa que forma el nervio ciático. Por eso se llama ciática. ¿Tienes ciática? Bueno, es la compresión del nervio ciático. Así es. Correcto. Ese es el nombre que comúnmente se le da, un dolor de ciático. Pero también este dolor puede tener características que lo hacen especiales. Por ejemplo, cuando tose o estornuda, eso causa que el calambre se presente de manera súbita, intensa, recorriendo toda esta trayectoria que ya describimos. El paciente tiene en la piel sensación de quemante, de urente, que puede estar relacionada con la localización precisa del nervio que está pellizcado o que está comprimido por la hernia de disco. Nos dicen que tienen entumido o sensación de hormigueo en una zona de la piel, que puede ser el hombro, las manos, los pies, etcétera. Y este dolor se reproduce cuando el paciente hace algún esfuerzo, como levantar un objeto pesado o doblarse hacia adelante, o cuando está mucho tiempo sentado. Característicamente también es más intenso durante las noches, pues después de todo un día de trabajo, de estar soportando la carga axial de su propio peso, eso favorece que el paciente tenga más dolor todavía de este tipo en la noche. Y algunos pacientes en etapas más avanzadas, después del dolor, pueden tener debilidad muscular, que la mayoría de ellos no se dan cuenta hasta que llegan a la consulta médica y uno explora al paciente y entonces perciben que tienen debilidad para apretar las manos, para hacer algunos tipos de movimientos, y esto habla de que la compresión es muy severa o que tiene más tiempo con el compromiso de compresión del disco sobre el nervio. Bien, y de alguna manera, doctora, es esta parte que luego vemos en nuestros pacientes, en nuestra cultura, de aprender a vivir con dolor, ¿no? Ahí lo vamos aguantando y pues ahora nos sentamos de esta manera o nos acostamos de esta otra y no alcanzamos a descansar bien, y entonces son dolores que se van haciendo crónicos. Y definitivamente pues esto va a incidir en el tratamiento y en el pronóstico. Así es, desafortunadamente mientras más tiempo duren los síntomas con el paciente, la recuperación también le tomará más tiempo llevarla a cabo. Si tenemos un paciente con meses o años con dolor, también su recuperación va a ser muy lenta, muy pobre al principio y le va a tomar mucho tiempo. Fíjese, doctor, que un dato muy interesante es que no todos los pacientes que tienen una hernia de disco tienen síntomas. Pocos pacientes, o que les hacen algún estudio por otra causa y se diagnostica por imagen, por un estudio como tomografía o resonancia, una hernia de disco, no tienen ningún síntoma. Entonces hay que explorar muy bien a los pacientes y hay que diagnosticarlos primero clínicamente y después confirmarlo con estudios de que tienen el dolor por esa hernia de disco.
pero hay otros que tienen la hernia de disco sin dolor, que no les da ninguna molestia. Bien, y entonces el diagnóstico se hace a través de, por ejemplo, la exploración en este caso, y algún estudio laboratorial. Sí, lo más importante siempre es la historia clínica, conocer desde cuándo tiene el paciente el dolor, la debilidad, esa sensación de hormigueo, si esto ha sido progresivo, con qué circunstancias se presenta, cuándo desaparece, y el examen físico, la exploración que hace el médico al paciente. Al paciente habrá que pedirle que se siente, que camine, que flexione el cuello, que lo haga hacia atrás, igual la columna lumbar, la región lumbar, que se agache, que podrá caminar de puntitas, de talones, etcétera. Hay que buscar zonas en la piel donde el paciente tenga sensación de entumecimiento, que sea por pérdida de sensibilidad, o explorar todos los grupos musculares, específicamente buscando la debilidad de este grupo muscular que está inervado por el nervio que puede estar afectado por la hernia de disco, y entonces podemos clínicamente decir que el paciente tiene datos que sugieren están causados por una hernia de disco, que causa compresión de una raíz nerviosa. Correcto. ¿Se acompaña también de algún examen laboratorial, doctora, o es nada más clínico el diagnóstico? No, el diagnóstico debe de confirmarse con estudios de imagen. Podemos hacer radiografías simples de la columna vertebral que nos podrán ayudar para descartar otras patologías que no sea una hernia de disco como causa de los síntomas del paciente, pero debe de confirmarse con una tomografía de cráneo o de columna, o con una resonancia de columna del segmento en el que el paciente tenga la molestia cervical o lumbar, que confirme, que nos demuestre que existe una lesión en ese disco y que ese disco está protruido y causando una compresión sobre la raíz nerviosa, y que esta raíz nerviosa sea la misma que causa los síntomas en el paciente. Bien, entonces ya hay una percepción diagnóstica a través de distintos abordajes. La historia clínica, muy importante, sobre todo entender desde cuándo, cómo aparece, si es progresivo, hacer toda esta minuciosa plática con el paciente a través de recabar toda esta información, la exploración importantísima por grupos musculares, sí, ¿no? Levantar la pierna, girarla, rotarla. Bien, hay un signo importante ahora que habla de levantar la pierna, sí, cuando el paciente está acostado en la mesa de exploraciones y nosotros levantamos su pierna. El paciente presenta ese dolor que es característico, como dicen, de la ciática, y el dolor es en ese momento insoportable. Muchos pacientes dicen, por favor, ya no me levante más la pierna porque tengo el dolor tan intenso. Y ese es un dato característico, específico de una hernia de disco lumbar. También hay otros pacientes cuando el problema es cervical, le pedimos que flexione su cabeza, que ponga el mentón sobre su pecho, y si hacemos compresión sobre su cabeza puede representarse el dolor en las extremidades superiores hacia uno u otro lado, de la misma forma que en las piernas cuando la hernia es cervical, y eso también es un dato muy característico de los pacientes con hernia de disco cervical. Muy bien. Y bueno, pues muchas veces estos percances o estos alcances en los carros, que no tienen que ser muy fuertes, sino que nos llegan por atrás y estamos descuidados, el cuello está completamente flácido, pues es realmente una zona de mucha vulnerabilidad que tenemos en nuestro cuello, ¿no? Así es, por eso se presentan siempre en las zonas de mayor movilidad, y cuando tenemos el famoso síndrome de latigazo, donde el paciente no espera recibir ese golpe y tiene un movimiento muy brusco de flexión y extensión del cuello, el disco intervertebral se ve lesionado en su anillo fibroso y causa una protrusión, que en el momento del accidente el paciente nos dice que tiene dolor cervical, pero conforme pasan los días puede referir ese dolor cervical que se extiende o corre por una extremidad, y eso está causado por una hernia de disco cervical. Bien, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Tenemos participación del público y cómo no, regresando vamos a dar la respuesta. Dice, María Jiménez dice, cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, trotar, ¿se puede lastimar la columna? Como no, regresando platicamos sobre este comentario interesante
que nos hace la señora María Jiménez. 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Nuestra cuenta de correos, si usted quiere escribirnos, pues lo puede hacer con muchísimo gusto a zonasaludable@zona3.mx. Recuerde que todos sus comentarios son bienvenidos, sus sugerencias, sus opiniones y sobre todo, si tiene alguna duda, aprovechar la presencia de nuestra invitada el día de hoy, la doctora María Elena González. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.